Nunca pensé que me entraría en esta situación. Después de pasar 6 meses en Singapur supervisando la fusión de 2 principales compradas tecnológicas, todo lo que quería uradas. Pero finalmente, todo estaba resuelto, se cerraron los contratos y podía volver a mi rebanada de normalidad en la calle Maple. La primera señal de que algo estaba mal me golpeó durante el viaje de Uber desde Logan Internacional. Eran alrededor de las 8 de la tarde, esa vez cuando las noches de otoño comienzan a enfriarse en Nueva Inglaterra, y noté que las luces estaban encendidas en mi casa. No solo una o dos luces, cada habitación parecía estar iluminada, lanzando un brillo cálido que hubiera sido acogedor si no fuera tan mal. Viví solo, y recordé claramente establecer mi sistema de automatización de hogar en iluminación mínima mientras estaba fuera. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando saqué mi teléfono. El sistema de seguridad que había instalado el año pasado fue de primera línea, con cámaras que cubren todos los ángulos de la propiedad. Apenas usé la aplicación durante mi tiempo fuera, confiando en las alertas automatizadas para notificarme sobre cualquier problema. Ahora, mis manos temblaban ligeramente mientras me iniciaba. Las imágenes que se cargan en mi pantalla me dejaron sin palabras. Allí, caminando por mi cocina como ella era dueña del lugar, estaba mi hermana Sara. La marca de tiempo mostró que esta no era una visita única, el metraje era en vivo. Llevaba pijamas, cocinaba la cena y cantaba lo de supuse que era música que tocaba mi sistema de sonido. La escena podría haber sido entrelazable si no fuera tan no autorizada. Cuando el courde de Uber se detuvo en mi camino de entrada, noté más pills que me hicieron hervir la sangre. El Volkswagen rojo de Sara estaba estatodado en mi lugar de garaje. Los juguetes, presumibles pertenecientes a mi sobrina y sobrino, Emma y Jack, se dispersaron por el césped delantero. Un aro de baloncesto que definitivamente no era la era mía se había instalado sobre la puerta del garaje. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de mi madre. Mamá siempre había sido el mediador familiar, la voz de la razón. Seguromo, ella terrería una explicación para esta locura. El teléfono sonó 3 veces antes de responder con su característico tono alegre. David. ¿Ya estás de vuelta? No te esperábamos hasta la próxima semana. La naturaleza casual de su respuesta solo alimentó mi ira. Mamá, ¿por qué Sara vive en mi casa? Oh, cariño, no mares dramático. Solo necesitaba un lugar para quedarse un poco después del divorcio. Sabes cómo Mark la dejó en un lugar difícil, y tu casa estaba allí vacía. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Solo sentado allí vacío? Es mi casa, mamá. Mi hogar. ¿Alguien pensó en preguntarme sobre esto? Bueno, intentamos llamarte varias veces, pero estabas muy ocupado con el proyecto en Asia. Sara realmente necesitaba ayuda, y sabíamos que no te impediría. Siempre tienes sido tan generoso. La corté. Detente. Solo detente. No se trata de generosidad. Se trata de un respeto básico por mi propiedad y privacidad. La voz de mamá se volvió más tranquila. Se mudó en el día después de que te fuiste a Singapur. Pero David, por favor entender. Después de lo de Mark hizo, tomando todos sus ahorros, no tenía a dónde ir. Los niños necesarios estabilidad. Terminé la llamada antes de que mi madre pudiera terminar su explicación. De pastel en mi camino de entrada, pude ver más signos de la transformación de mi hogar. El césped prístino que había mantenido ahora estaba salpicado de juguetes para niños y lo que parecía ser un swing a medios. Mi porche minimalista ahora presenteaba coloridas alfombrillas de bienvenida y plantas en macetas que nunca había comprado. A través de la ventanilla, pude ver que mi sala de estar cuidadosamente curada había sido completa y reorganizada. Mi seccional de cuero había sido empujada contra una pared diferente, y un gran cofre de juguete ahora ocupaba la esquina donde solía estar mi silla de lectura. Los dibujos de crayón se pegaron a las ventanas, y se había establecido una estación de tarea improvisada en mi escritorio antiguo. Mientras estaba parado allí, procesando la violencia de mi espacio personal, un recuerdo pasó por mi mente. Sara siempre había sido así, tomando lo que quería sin preguntar. Cuando eran niños, ella pediría prestado mis juguetes sin permiso. En la escuela secundaria, ella tomaría mi auto sin preguntar,
devolviéndolo con un tanque vacío. Incluso en la casa de nuestros padres, ella había reclamado el dormitorio más grande simplemente moviendo sus cosas primero. Pero este fue diferente. Esta no fue una disputa infantil sobre juguetes o territorio. Esta era mi hogar, mi santuario, el lugar donde había trabajado innumerables horas para pagar. El colonial moderno había pasado años renovando mis especificaciones exactas. El espacio que representaba mi independencia y éxito. Levanté mis fotos recientes en mi teléfono, mirando fotos de cómo se había visto mi casa antes de irme. El contraste era marcado. Mi diseño limpio y minimalista había sido reemplazado por lo que parecía una casa caótica familiar. Incluso desde afuera, pude ver que mi deicina en casa, mi espacio de trabajo en dedicado con su costoso escritorio de pie y su configuración de monitor de doble, se había convertido en lo parecía ser una sala de juegos para niñitas. La gravedad de la situación me golpeó en olas. No se trataba solo de que Sara viviera en mi casa, ella se había hecho cargo por completo, transformando mi espacio sin pensarlo en mis sentimientos o derechos como propietario. Las cámaras de seguridad mostraron algo más que ocupacia, revelaron un osoturo desprecio por los liutites. Me desplacé a través de más imágenes, mi ira creció con cada cuadro. Estaba Sara, organizando lo que parecía una fiesta de cumpleaños en mi patio trasero. Allí estaba ella, pintando una de mis habitaciones rosa. Otro clip mostró su supervisión cuando los motores reorganizaron mis muebles, algunas pianas desaparecieron por entero de la vista. La cola final fue verla dirigir un grupo de paisajismo mientras desenterraban mi jardín meticulosamente planeado para instalar un patio de recreo. El arce japonés que había importado, las rutas de piedra que había diseñado, todo desaparecido, reemplazado por mantillo de goma y equipos de juego de plástico. De pastel en mi camino de entrada, tomé una decisión. Este ya no es la era de la familia. Se trataba de respeto, lícites y derechos legales. Si Sara pensara que podría simplemente hacerse cargo de mi vida mientras yo estaba fuera, estaba a punto de aprender una lección muy costosa. Saqué mi teléfono nuevo, esta vez para hacer 2 llamadas que cambiaría todo, una a mi abogado, James Sullivan y otro al departamento de policía local. Mientras marcaba, pude ver a Sara a través de la ventana, todavía moviéndose alrededor de mi cocina como ella pertenecía allí, completa en darga cuenta de que su cómodo arreglo estaba a punto de llegar a un final de la abrupto. El crujiente aire de otoño llevaba el sonido de los niños que se rían desde el interior de mi casa, y envié una punzada momentánea de culpa por lo de estaba a punto de hacer. Pero luego recordé los años de comportamiento similar, la toma constante sin preguntar, la suposición de que los lazos familiares significan para acceso autico a lo quisiera. No, esta vez sería diferente. Esta vez, habría consecuencias. Todavía parado en mi camino de entrada, decidí reunir toda la evidencia antes de enfrentar a Sara. Mi sistema de seguridad había sido una de mis mejores inversiones, una configuración integral de ADT con almacenamiento en la nube que mantuvo imágenes por hasta 6 meses. Saqué mi informatara portátil de mi bolsa de viaje y me senté en mi auto, sin consulta alerta a Sara sobre mi presencia todavía. Las imágenes del día disputas de mi partida a Singapur contaban una historia que me hizo girar el estómago. A las 7 de la mañana, el Volkswagen rojo de Sara se detuvo en mi camino de entrada, seguido de un gran camión Uaul. El Silver Honda Civic de mamá también estaba allí, y vi mientras usaban la llave de repuesto que había dejado con Sor, para emergencias para ingresar a mi casa. Alguna emergencia resultó ser. Las siguientes 4 horas de imágenes mostraron una corriente constante de motores que llevaban muebles y cajas a mi casa. Mi presión arterial se levantó mientras los ven a manejar descuidadamente pertenencias, empujando mi estantería hecha a medida contra una pared diferente para dejar espacio para lo que parecía ser un área de estudio para niños. Mi preciada colección de novela de primera edición fue encerrada y llevada al sótano, reemplazada por biblioteca de texto escolares y coloridos contenedores de almacenamiento. Cambié los ángulos de la cámara a la vista del patio trasero. Estaba Sara, que dirigía a la tripulación de paisajismo como directora de orquesta dirigía una orquesta de destrucción. Mi jardín de hierbas cuidadosamente cultivado, una fuente de orgullo e ingredientes frescos para mi cocina, estaba sido arrastrado para dar paso a un set de swing. El árbol de arce japonés que había importado de una guarda especial en Kioto, un registro de mi cebador acuerdo comercial internacional éxito,
fue reubicados en ceremonias en la esquina más lejana de la patio de la página tardía. Las imágenes de la cocina eran particularmente irritantes. Sara había reorganizado complete todo, reemplazando mis utensilios de cocina de grado profesional con platos de plástico y utensilios para niños. Mi refrigerador de enlace, que una vez alberga una colección cuidadosamente seleccionada de cosechas, ahora almacenó cajas de jugo y bocadillos para niñas. La elegante y mínima estética que había mantenido fue enterrada bajo una avalancha de imanes de alfabeto y obras de arte infantiles. Mis manos temblaban mientras cambiaba a las imágenes de la oficina en casa. Esta sala había sido mi santuario, diseñada especial para las hadas con una silla Herman Miller, un escritorio de pastel a medida y una configuración de la computadora de primera la mía. La transformación fue completa y desgarradora. Los costosos muebles de oficina se habían desvanecido, reemplazados por coloridas alfombrillas y almacenamiento de juguetes. Mis monitorios dobles se habían ido, y en su lugar había una mesa de artesanías cubierta de brillo y pintura. Las imágenes del dormitorio director mostraron a Sara dirigiendo a movers para almacenar mis pertenencias personales en el Érico. Los relojes, los gemelos y otros accesorios que había dejado atrás estaban encerrados sin cuidado. Mi vestidor, una vez organizado por color y temporada, ahora estaba lleno de ropa y zapatos. Incluso mis sábanos de algodón egipcio habían sido reemplazadas por lo que parecía ropa de cama de tienda de gangas. Pero no fueron solo los cambios físicos los que me molestaron. Las imágenes mostraron un patrón de total desprecio por mi privacidad. Sara había pasado por mis archivos personales, mi correspondencia privada, incluso mi caja fuerte, aunque afortunadamente no había logrado romper eso. Observé cómo ella fue acastigmentoso a través de documentos en mi escrito, examinando documentos personales como fueran propiedades comunitarias. Las marcas de tiempo en las imágenes revelaron detalle a más indemantes. Sara no se había mudado, había estado organizando fiestas, teniendo amigos y tratando mi hogar como su espacio de evento personal. Un clip en particular mostró una fiesta de cumpleaños para menos 20 niños corriendo por mi casa, las manos pegamosas tocando todo, el pastel de cumpado se molió en mis alfombras de lana importados. Hice clic en imágenes más recientes, y mi mandíbula me apretó mientras veía a Sara dando lo que parecía ser una gira de la casa a su amiga Beth. Y esta es mi nueva oficina en casa, dijo, señalando mi estudio convertido. La configuración anterior fue tan congestionada y corporativa. Funciona mucho mejor como sala de juegos, ¿no es crees? La forma informal de que ella se refirió a mi espacio cuando la suya me hizo hervir la sangre. Las cámaras de seguridad también había capturado numerosas conversaciones entre Sara y nuestra madre. En un clip de hace aproximadamente un mes, mamá expresaba preocupación. Tal vez deberíamos al menos enviar un correo electrónico a David sobre los cambios, sugirió, observando cómo Sara ordenó a alguien que volviera a pintar mi comedor de su. ¿Por qué? Sara había respondido, rodando los ojos. Está tan absorbido en su trabajo que probablemente ni siquiera notará la mitad de estos cambios cuando las imágenes de la cámara del porche delantero mostraron un flujo constante de entregas que traiga muebles nuevos, artículos de decoración del hogar y lo parecía un juego de dormitorio entero para niños. Sara había estado reemplazando sistemáticamente mis pertenencias con las asias, creando su hogar pensarlo en mis preferencias o derechos. Levanté mi aplicación bancaria, revisando los cargos inautorizados. Efectivamente, allí estaban, facturas de servicios públicos significativamente más altos que mis pagos automatizados habituales, probablemente debido al uso constante de la piscina y el bañera de hidromasaje. Apenas tuve tiempo de mar. El sistema de seguridad incluso había atrapado a Sara dando códigos de acceso a la piscina a los vecinos. Convirtió mi patio trasero en algún tipo de agujero de natación comunitaria. El metraje del garaje era igualmente angustiante. Mi Mustang restaurado de 1967, que había estado ahorrando para unidades de fin de semana, había sido empujado a una esquina, cubierto con una lona y rodeado de bicicletas, equipos deportivos y cajas de almacenamiento. El banco de trabajo donde había pasado innumerables horas jugando con el automóvil se había convertido en un salón de barro improvisado, completo con ganchos para mochilas y un organizador de zapatos. Mientras continuaba revisando las imágenes, noté algo más. Sara había cambiado todos los códigos de seguridad. Las cámaras lo atraparon programando nuevos códigos en el sistema de Arara,
bloqueándome efectivamente fuera de la configuración de seguridad de mi propia casa. Incluso había cambiado la frecuencia del abridor de la puerta del garaje, algo que descubrí cuando mi control remoto sin funciones. La evidencia pintó una imagen clara de la premeditación. Esta no era una hermana desesperada que buscaba un refugio temporal, esta fue una adquisición calculada de mi propiedad. El camión en movimiento, las renovaciones en medias, el reemplazo sistemas de mis pertenencias, todo apuntó a una a largo plazo en lugar de uno solución de emergencia. Descargué todas las imágenes en un disco duro externo, asegurándome de cear varias copias de seguridad. Si este terminara en la corte, como sospechaba que podría, quería estar preparado. Las marcas de tiempo, la evidencia de vídeo clara, los cambios documentados en mi propiedad, todo estaba allí, prueba irrefutable de lo que había sucedido. Mirando las imágenes más recientes, pude ver a Sara en mi cocina, cocinando la cena mientras sus hijos hacían la tarea en la mesa de mi comedor. La escena parecía tan domítica, tan normal, que por un momento casi entendí la perspectiva de mi madre. Pero luego recordé la talla fala de respeto por mi propiedad, mi privacidad y mis derechos como propietario. No se trataba de la familia que ayude a la familia, se trataba de derecho y violación de lícitas a gran escala. Mi abogado necesitaba ver este. James Sullivan me había ayudado con la compra de la casa hace 3 años, y sabía que enterena la gravedad de la situación. La evidencia fue clara, la violación de los derechos de propiedad es obvia. Sara no solo había cruzado una línea, la había borrado por completo y la redujo para satisfacer sus necesidades. La policía llegó a los 20 minutos de mi llamada. 2 patrullas se detuvieron en silencio, sus luces apagadas para mantener un elemento de sorpresa. Los oficiales Martínez y Thompson se acercaron a mi auto donde todavía estaba sentado, revisando las imágenes de seguridad. Ambos eran oficiales experimentados por el aspecto, y su comportamiento profesional me daba confianza de que esta situación se manejaría adecuadamente. ¿Sr. Anderson? El oficial Martínez preguntó, su insignia atrapaba la luz de la calle. Entiendo que esta informa una ocupación sin autorizada de su propiedad. Asentí, sacando mi licencia de conducir y la acción de la casa de mi maletín. Sí. Mi hermana se ha apoderado de mi casa sin permiso mientras estaba en negocios en Singapur. Tengo una amplia evidencia en vídeo de toda la situación. Thompson, un oficial alto con templos aturdidos, revisó mi documentación. ¿Y estás seguro de que nunca le diste permiso para quedarte aquí? Absolutamente no, respondedor, girando mi computador portátil para mostrarles las imágenes de seguridad. Esto es desde el día después de que me fui. Puedes verla moverse con un camión o aulo. Ella usó una llave de repuesto que había dejado con mi madre para emergencias. Los oficiales vieron el metraje intensamente, tomando nemas. La expresión de Martínez se volvió más seria cuando vio la forma sistemática en que Sara se había apoderado de la propiedad. Esta es una evidencia bastante clara de entrada y ocupación sin autorizadas, comentó. ¿Le gustaría presiones los cargos? Quiero que la quiten de mi propiedad de inmediato, dije con firmeza. En cuanto a los cargos, consulta con mi abogado sobre eso. En este momento, solo quiero que mi casa regrese. Nos acercamos juntos a la puerta de entrada, y pude ver a Sara a través de la ventana, todavía ajena a lo que estaba por suceder. Estaba ayudando a Emma con la tarea mientras Jack jugaba con legos en mi cara alfombra persa. La escena domítica casi me hizo dudo, casi. El oficial Thompson llamó al timbre. A través de la cámara de seguridad de mi teléfono, vi la cara de Sara cambiar de curiosidad casual a conmoción cuando ella abrió la puerta para encontrar a 2 policías y a mí parado allí. ¿David? Ella jadeó, su rostro palidando. Tiene vuelto temprano. Yo. Nosotros. Estaba a punto de llamarte. Señora, el oficial Martínez cortó profesionalmente, el señor Anderson informó que está ocupando esta propiedad sin autorización. ¿Puede explicar su presencia aquí? La expresión de Sara cambió del choque a la indignación. Esto es ridículo. David, hijo policías. ¿Cómo podrías hacerte a tu propia hermana? ¿Cómo podría? Sentí que mi voz se unaba a pesar de mi intento de mantener la calma. ¿Cómo podrías mudarte a mi casa sin permiso?
¿Cómo podrías cambiar todo sin siquiera preguntar? No lo estabas usando. Sara protestó, su voz asumiendo ese tono de llanto familiar que había usado desde la infancia. Después de que Mark nos dejó, necesitábamos un lugar para quedarnos. Mamá dijo que estaría bien. Mamá no es dueño de esta casa, responde con frialdad. Lo hago. Y no tenías derecho a asumirlo así. Los oficiales Thompson y Martínez intercambiaron miradas, claramente familiarizadas con disputas familiares como. Señora, dijo Thompson con firmeza, independientes de las relaciones familiares, la ocupación no autorizada de una propiedad es un tumba suta. Los ojos de Sara se lanzaron entre los oficiales y yo. Yo. Bueno, no, pero. David, vamos. Somos familia. Los niños finalmente se cecen aquí, aman a sus nueva escuela. ¿Nueva escuela? Interrumpí, mi ira volvió un subir. ¿Los mataste en escuelas usando mi dirección? ¿Cuánto tiempo planeaba quedarse aquí? La situación se intensificó rápidamente cuando el hondo apretado de mi madre entró en el camino de entrada. Ella también deberá haber estado monitoreando y las cámaras de seguridad, disputados de todo, no fui la única con acceso a la aplicación. Ella se apresuró por la pasarela, su rostro se enrojeció de ira y preocupación. David Michael Anderson. Ella llamó, usando mi nombre completa como si todavía tenía 10 años. ¿Qué crees que estás haciendo? El oficial Martínez dio un paso adelante, manteniendo el control profesional de la situación. Señora, por favor, manténgase atrás. Estamos manejando una disputa de propiedad. ¿Disputa de propiedad? Mamá se burló. Esta es una familia que ayuda a la familia. David, tu hermana necesitaba ayuda. ¿Qué se suponía que debíamos hacer? Pregúnteme. Sugerí que mi voz goteaba con sarcasmo. ¿Llamarme? ¿Esperé mi permiso antes de hacerse cargo de mi casa? En el interior, pude ver a Emma y Jack mirando con los ojos muy abiertos. Emma, los 12 años, parecía la tentadora de la gravedad de la situación, pero Jack, de 8 años, parecía confundido y asustado. Parte de mí se sintió culpable por involucrar a la policía, pero empujé y sentimiento un ahumbo. Esto fue culpa de Sara, no mía. Oficiales, dije, tratando de mantener mi voz estable, tengo imágenes de seguridad que muestran la línea de tiempo totra de los eventos. Mi hermana se mudó el día, después de que me fui a Singapur, trajo a los motores, cambié mis mechones, se repintó habitaciones e incluso ajardinó mi propiedad, todo sin mi conocimiento o consentimiento. Martínez asintió, volviéndose hacia Sara. Señora, dada la evidencia y los deseos del señor Anderson, deberá desocupar la propiedad de inmediato. ¿Inmediatamente? La voz de Sara se puso en pánico. Pero son casi las 9 de la noche. ¿A dónde se supone que debemos ir? Los niños tienen escuela mañana. Deberías haber pensado en eso antes de mudarte a la casa de otra persona sin permiso, respondí, pero incluso podía escuchar el ligero vacil en mi voz. Las caras asustadas de los niños me estaban afectando. Mamá dio un paso adelante de nuevo. Pueden quedarse conmigo esta noche, pero David, tenemos que hablar de este como adultos. ¿Irrazonable? Yo reí el humor. ¿Visto lo que le ha hecho a mi casa? Mi oficina ahora es una sala de juegos. Mi jardín se ha ido. Ha cambiado todo. El oficial Thompson se aclaró la garganta. Señor Anderson, ¿estaría dispuesta a darlos hasta mañana para mover sus pertenencias esenciales? Podemos parnos mientras empacan las bolsas durante la noche y regresarán mañana para supervisar el traslado entero. Miré a mi sobrina y sobrino nuevo. Emma ahora estaba abrazando a Jack, quien había comenzado a llorar en silencio. Un pesar de mi ira, no pude ponerlos en la calle por la noche. Bien, concedí. Pueden empacar lo que necesitan para esta noche y mañana. Pero quiero que todo lo demás salga mañana por la noche, y quiero que mis llaves vuelvan ahora. La mano de Sara se sacudió mientras quitaba mi llave de mi casa de su llavero. David, por favor. ¿Podemos hablar de este? ¿Podemos resolucionar algo?
Estamos más allá de eso, respondí, tomando la llave. Deberías haberme amado hace 6 meses antes de que decidieras hacerse de carga de mi casa. La siguiente hora estaba tensa cuando Sara empacó bolsas para ella y los niños bajo la atenta ojos de los oficiales. Mamá alternaba entre ayudarla y disparar desaprobando el aspecto en mi camino. Me paré en mi antigua oficina, ahora un caos de juguetes y suministros de arte, tratando de catalogar todo lo que necesitaría ser arreglado o reemplazado. Mientras se preparaban para irse, Emma se me acercó vacilante. «Tío David, siento haber maltratado tu casa. Mamá dijo que estarías de acuerdo con eso». Sus palabras me golpearon duro. Por supuesto, Sara les había dicho que estaba bien, probablemente se había convencido de que era cierto. Pero mirando la cara de mi sobrina, me di cuenta de que esta era la era más complicada que solo los derechos de propiedad e invasión de la privacidad. Estos niños habían sido atrapados en medio de los problemas de adultos una vez más. «Esta no es tu culpa, Emma», dije suavemente. «Nada de este es tu culpa o de Jack. Se trata de problemas adultos entelgiosos tu madre y yo». Después de que se fueron, escoltados por la policía a la casa de mi madre, me quedé solo en mi casa transformada. El silencio fue ensordecedor, desesperados de meses de aparente caos familiar. Los dibujos para niños todavía cubría el refrigerador, la tarea todavía se extendía por la mesa del comedor, y una cena un medios de medio sentón abandonada en la cocina. El oficial Martínez me entregó su tarjeta antes de irme. «Volveremos mañana a las 9 de la mañana para supervisar el traslado. Si necesita algo antes, no dude en llamar». Cuando las patrullas se alejaron, me senté en mis escalones delanteros, rodeado de evidencia de la presunta ocupación de mi hermana. Un baloncesto rodó por el césped en la brisa de la noche, y en algún lugar en la distancia, pude escuchar el auto de mi madre comenzando, llevando a mi hermana y sus hijos a un refugio temporal. La mañana después de la confrontación de la policía, me reuní con James Sullivan en su oficina del centro de Boston. Las sillas de cuero y el escrito de caoba vaciaron una atmósfera de profesionalismo de dinero viejo que de alguna manera hizo que toda la situación se sintiera más grave. James revisó las imágenes de seguridad en su computador portátil, ocasionalmente sacudiendo la cabeza con descriptividad. «En 20 años de practicar la ley, visto algunas disputas inmobiliarias audaces», dijo, ajustando sus gafas con borde de alambre, «pero es todos. Apropiado. Asentí, sacando más documenta. «Tengo todo. Facturas de servicios públicos que muestran un alcalde uso, recibos de muebles que compromiso usando mi dirección, inclusión los documentos de registro escolar donde se enumeró como propieta de la propiedad». James silbó suavento. «Eso es fraude, David. No había pensado en eso». Un cheque rápido en mi teléfono reveló varias consultas de crédito de los servicios públicos y las empresas locales, todos utilizando mi dirección de casa. Sara había estado construyendo toda una vida usando mi propiedad como su fundación. «Tenemos que ir a lo grande en dijo James, sacando una almohadilla legal. «El dado físico a su propiedad es solo el comienzo. Estamos viendo el fraude, el uso no autorizado de la propiedad, el robo de identidad potencial y la significativa angustia emocional. Recomiendo solicitar $5 millones en daños». ¿5 millones? Casi me ahogué en mi cafés. «Eso parece excesivo». James comenzó a enumerar puntos en su almohadilla. «Vamos un desglosar. Primero, existe el daño físico a su propiedad, las renovaciones autores, los cambios de paisaje y el desgaste, que podría afectar su crédito y posición legal». Tenía un punto. Mi casa sin era en solitario una residencia, también era ocasionalmente un lugar donde orgánico a los socios comerciales. La idea de que los clientes potenciales lleguen para encontrar una casa familiar caótica en lugar de mi espacio profesional cuidadosamente mantenido me hizo estremecer. Además, continuó James, necesitamos enviar un mensaje. No se trata solo de recuperar daños. Se trata de establecimiento que cuentos acciones otros que podría pensar que la familia los ata los derechos de la propiedad superan los derechos de propiedad. Para esa tarde, se presente la demanda. El ecuogo de James había preparado un documento integral que detalla todos los aspectos de la ocupación no autorizada de Sara.
Las imágenes de seguridad se presentaron como evidencia, junto con fotos de mi propiedad, registros finieros y documento de todos los cambios inautorizados. Los medios recogieron la historia casi de inmediato. El Boston Globe publicó un artículo de primera plana: el ejecutivo de tecnología demanda a la hermana por $5 millones sobre la adquisición de la casa. Las estatos de noticias locales estacionaron sus camionetas fuera de mi casa, con la esperanza de captar imágenes del drama en curso. Mi teléfono zumbaba constantemente con llamadas de reporteros que buscaban comentarios. La reacción de Sara fue exactamente lo que esperaba. Ella me llorando, dejando el correo de voz tras el correo de voz rogándome que dejara caer la demanda. David, por favor. Está destruyendo a nuestra familia sobre algunos colores de pinta y muebles. Podemos arreglar todo como era. Pero no se trataba de colores o muebles de pintura. Se trataba de respeto, límites y consecuencias. Cada mensaje que dejó solo reforzó mi decisión del procedimiento con la disma. Ella todavía no entendía, o se negaba, un reconocedor, la gravedad de lo que había hecho. La respuesta de mamá fue más agresiva. Ella apareció en mi casa el día después de que se presente la demanda, empujándome al vestíbulo. ¿$5 millones? Debería haber pensado en eso antes de que decidiera hacerse de carga de mi casa, respondí, mantenido en mi compostura. Y deberías haber pensado en eso antes de ayudarla. La cara de mamá palideció. ¿Qué quieres, desafir? Saqué mi teléfono y jugué uno de los clips de seguridad, imágenes de ella ayudando a Sara a mudarse, dirigiendo motores donde colocar muebles. También eres nombrado en la demanda, mamá. Como cómplice. Se hundió en las escaleras, su ira se desinfla. Solo estaba tratando de ayudarla. Después de lo de Mark hizo, tomando sus ahorros, dejándola sin nada. Ese no era mi problema de resolución, dije con firmeza. Y ciertamente no les dio a ninguno de ustedes el derecho de hacerse de cargo de mi propiedad. La demanda provocó debate de un solo amplio en los medios de comunicación sobre las obligaciones familiarizadas versus los derechos de propiedad. Algunos comentaristas me pintaron como el heartless broker que eligió dinero sobre la familia. Otros defendieron mi derecho a un protegador mi propiado y está haciendo de la lumica. Los programas de radio dedicaron segmentos enteros a discutir el caso, y las personas que ya me discutieron apasadamente a ambas partes. El abogado de Sara, una especialista en derecho de familia llamada Patricia Chen, contactó a James con una oferta de liquidación. Sara pagaría todos los daños y costos de restauración, estimados en alrededor de $100,000. James ni siquiera necesitaba consultarme antes de rechazarlo. Todavía no lo consiguen, explicó durante nuestra próxima reunión. No se trata solo de daños físicos. Su hermana cometió fraude. Usó su dirección para inscribir a sus hijos en la escuela, establecimiento servicio públicos y establecimiento de la residencia hogar. La demanda también reveló otros detalles involucrantes. Durante el descubrimiento, descubrimos que Sara había estado planeando esta adquisición durante meses antes de que me fuera a Singapur. Los correos electrónicos entre ella y mamá les mostraron discutir cómo ayudar a David a compartir su espacio mientras yo estaba fuera. Incluso había consultado un cerrajero sobre cambiar las cerraduras antes de dejar el país. Más preocupantes eran los documentos que muestran que Sara había comenzado un establecimiento de los legales con mi propiedad. Había enumerado mi dirección sobre su licencia de conducir, registro de votantes y varios documentos financieros. Incluso había comenzado un recibir el correo dirigido a Sara Anderson, propietario, en mi dirección. Estaba tratando de establecimiento los derechos de los ocupantes ilegales, explicó James, mostrándome el patrón de documento. En Massachusetts, alguien puede reclamar los derechos de una propiedad después de la ocupación continua bajo ciertas condicatos. Estaba sentando las bases de bases para afirmar que tenía derecho a quedarse. La realización me hizo sentir físicamente enfermo. Esta no había sido una hermana desesperada que busca un refugio temporal, había sido un intento calculado de aprovechar mi ausencia y robar mi hogar efectivamente. Los agentes inmobiliarios locales comenzaron a usar mi caso en sus seminarios sobre los derechos de propicio y la importancia de la documento adecuada.
La Asociación de Abogados de Massachusetts invitó a James a hablar sobre la intersección de la ley de familia y los derechos de propiedad, utilizando nuestro caso como excelente ejemplo de cómo la dinámica fancude los asuntos legals. Una medida que avanzaba la disma, la vida de Sarah comenzó a desmoronarse aún más. Suplide, una firma de contabilidad local, la colocó en licencia administrativa en espera de la resolución de las acusaciones de fraude. El distrito escolar lanzó una investigación sobre su uso de la documento de residencia falsa. Incluso su abogado de divorcio la contactó sobre las posibles implicaciones para su acuerdo de custodia con Mark. Una medida que pasaron las años, el verdadero costo de las acciones de Sarah se volvió cada vez más clara. La demanda había desencadenado una reacción en cadena que afectó todos los aspectos de su vida, por extensión, a toda nuestra familia. La comunidad local, que inicialmente se había dividido sobre la situación, comenzó a cambiar su perspectiva, una medida que surgieron más detalle a través de los procedimientos de procedimiento. La empleadora de Sarah, Brighton Financial Services, donde había trabajado como contadora superior durante 8 años, la llamó para una revisión formal. La noticia de su uso fraudulento de la documentación había plantado serias preocupaciones sobre su integridad profesional. A pesar de sus protestas de que se trataba de una materia familiar privada, la Junta de Ética de la empresa lo vio de manera diferente. Al final de la semana, fue desprecedida. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, ella gritó durante una de sus llamadas telefónicas cada vez más frecuentes. He perdido mi trabajo por su estúpida demanda. ¿Cómo se supone que debo apoyar a los niños ahora? Dejé que sus palabras me sobrecedieran, las imágenes de seguridad de ella metódicamente tomando el control de mi hogar. Te hiciste a ti mismo, Sarah. Cada paso del camino, decisiones de tomaste conscientes para violar mis derechos y mi confianza. Los niños también luchaban. Emma, siempre sensible a la dinámica familiar, problemas estaba teniendo en su nueva escuela. Tenía que transfieran un mediodos de semestre cuando se mudaron a la casa de mamá, y la agitación estaba afectando sus calificaciones. Jack había comenzado a tener pesadillas, llorando por su antigua habitación, mi antigua oficina en casa que Sarah había convertido para él. Mamá trató de mediar, pero su propia participante en la situación y tenía cosas compradas. La demanda la nombró como cómplice, y su reputación en la comunidad, construida durante décadas de trabajo voluntario y compromiso social, comenzaba a sufrir. Su Bridge Club, que había organizado todos los jueves durante 15 años, sugirió silenciosamente tomarse un descanso. La junta de caridad local en la que sirvió le pidió que renunciara temporalmente. Solo estaba tratando de ayudar a mi hija, le confió a su hermana, mi tía Rachel, en una conversación capturada por el sistema de seguridad de mi hogar cuando vinieron a recolectar más de las pertenencias de Sarah. ¿Cómo fue todo tan mal? La tía Rachel, siempre la pragmatista familiar, no se puso las palabras. ¿Ayudaste a Sarah a robar la casa de David, Marie? ¿Qué creías que iba a pasar? La demanda avanzaba rápidamente, gracias a la abrumadora evidencia. James había compilado una línea de tiempo devastador de eventos, mostrando cómo Sarah y mamá había planeado la adquisición y semanas antes de que me fuera a Singapur. Sus correos electrónicos, ahora parte del registro de la corte, revelaron un nivel inquietante de premeditación. Esperaremos hasta que se haya establecido en Asia, le había escrito Sarah a mamá. Una vez que esté ocupado con la fusión, no tendrá tiempo para preocuparse por lo que está aquí. Para cuando regrese, estaremos establecidos y tendrá que apente. Las respuestas de mamá fueron igualmente condenatorias. Solo asegúrese de cambiar las utilidades gradual. Si todo cambia a la vez, podría activar alertas en sus cuentas. Incluso había aconsejado a Sarah sobre cuál de mis pertenencias a la tiita y cuáles deshacerse de. David nunca usa el juego de comidas formales de los modos. También podría venderlo y usar el dinero para los nuevos muebles de los niños. Las consecuencias de la comunidad fueron intensas. La amiga de Sarah, Beth, que había aparecido en las imágenes de seguridad recorriendo mi casa, transformada, se escribe una larga publicación en las redes sociales que se distanciaba de la situación. Si hubiera sabido la verdad, escribió, nunca hubiera participado en lo que ahora me doy cuenta de que era esencialmente una invasión de la casa. Los agentes inmobiliarios locales comenzaron a usar mi caso como una historia de advertencia en sus seminarios.
incluso los miembros de la familia pueden ser ocupantes ilegales, se convirtió en su publicidad para los propietarios de viviendas considerando y ausencias extendidas. La Asociatura de Abogados de Massachusetts publicó un artículo sobre el caso, destacando la intersección de la ley de familia, los derechos de propiedad y el fraude. El exesposo de Sarah Mark, sintiendo una oportunidad, solicitó la modificación de su acuerdo de custodia. Su abogado argumentó de que las laseles de los recientes de Sarah demostraron un juicio deficiente e inestabilidad potencial. Los tribunales, ya conscientes de su situación a través de la demanda, aceleraron su peticioner. Él va a llevar a mis hijos, sollozó Sarah a mamá durante otra conversación grabada. Todo porque David no pudo ayudar a su familia cuando la necesitábamos. La respuesta de mamá fue sorprendentemente firme. No, Sarah. Está sucediendo, porque pensaste que podrías tomar lo que quisieras sin consecuencias. Me equivalente a la ayúdate, y también estoy pagando por error. El impacto financiero fue asombroso. Los proyectos de ley legales de Sarah estaban aumentando, y sin trabajo, estaba ardiendo rápidamente por sus ahorros. Mamá ya había refinanciado su casa para ayudar con los honorarios legaliza iniciales, pero ese dinero se estaba agotando. Las prestigiosas escuelas privadas donde Sarah había inscrito a los niños usando mi dirección exigían el pago de la matrícula, reclamando fraude. Mis propios costos fueron significaciones pero manejables. La restauración de mi propiedad sola costaría más de $200,000. El arce japonés, dañado durante su reubicación sin autorizada, necesitaría ser reemplazado por entero. Los electrodomésticos de grado profesional que Sarah había almacenado en el garaje había sufrido daños por agua. Incluso los pisos de madera necesitaban refinar después de meses de abuso. La cobertura de los medios continuó, pero el tono había cambiado. Las historias iniciales sobre el ejecutivo desalmado que demanda a su hermana sin hogar dieron paso a análisis más matizados de los derechos de propiedad y las obligaciones familiares. El Boston Globe ejecutó una función que examina cómo los miembros de la familia a menudo se sienten con derecho a aprovechar a los familiares exitosos, utilizando mi caso como excelente ejemplo. Los intentos de Sarah de pintarse a sí misma como la víctima fracasó espectacularmente cuando una estancia de noticias transmite local extractos de sus correos electrónicos a mamá. Sus planes calculados para hacerse cargo de mi casa, exposidos en sus propias palabras, se convirtieron en la opinión pública firmemente contra ella. Las secciones de comentarios de artículos en línea llenos de personas que comparto historias similares de miembros de la familia que aprovechan su éxito. La presión comenzó a afectar la salud de Sarah. Ella comenzó un experimento ataques de ansiedad y tuvo que buscar asesoramiento. El terapeuta, sin embargo, parecía estar ayudando a su cara a la realidad por primera vez. ¿Realmente me equivoqué, no? Preguntó durante una visita supervisada para recoger más de sus pertenencias. Parecía más pequeña de alguna manera, derrotada. El cabello perfectione peinado y la ropa de diseñador que había mantenido mientras vivía en mi casa se había ido, reemplazados por una cola de caballo y jeans desgastados. Sí, lo hiciste, responden, viendo mientras empacaba álbumes de fotos que había dejado atrás. Y no tenía que ser así. Podrías haber pedido ayuda en lugar de tratar de tomar lo que no sea era tuyo. Los niños también mostraban signos de comprensión. Emma, durante una rara cena familiar en la casa de mamá, hizo la pregunta. Que tal vez todos deberían haber considerado hace meses, ¿por qué que preguntamos al tío David si podíamos quedarnos en su casa? Él podría haber dicho que me sí. Esa simple pregunta de un niño de 12 años destacó lo absurdo de toda la situación. Tenía razón, podría haber aceptado ayudar si se me había acercado honesto. En cambio, el sentido de derecho de Sarah y la habilitacia de mamá había creado una crisis legal y familiar de tomaría años resolverse. Después de 6 meses de batallas legales, el caso final me llegó a su conclusión en el Palacio de Justicia del Condado de Suffolk. El enorme edificio de granito parecía reflejar el peso del momento mientras subía los escalones con James a mi lado. El sol de la mañana arrojó largas sombras a través de la plaza, donde un pequeño grupo de reporteros ya se había reunido. Dentro de la sala del tribunal, Sarah se sentó con su abogado. No se parece en nada a la hermana segura que se había apoderado de mi casa. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por un modesto traje azul marino que parecía un tamaño demasiado grande, y los círculos oscuros debajo de sus ojos traicionaron sus noches de insomnio.
Mamá se sentó directamente detrás de ella, agarrando su bolso como una línea de vida. El juez Eleanor Martínez, quien había presidido el caso desde el principio, revisó los documentos finales de liquidación. Los términos eran claros. Sara pagaría $2,50 millones en daños, considerable menos que la solicitud de $5 millones, pero aún así una suma significativa. El pago se estructuraría durante más de 15 años para que sea manejable, asegurado por un gravamen sobre cualquier propiedad futura que pueda adquirir. El tribunal ha revisado las pruebas y los términos del acuerdo, anunció el juez Martínez. Su voz resonaba en la tranquilidad del tribunal. Si bien las disputas familiares siempre son desafortunadas, la naturaleza sistemática de la invasión de la propiedad y las actividades fraudulentas en este caso no pueden ignorarse. El acuerdo parece justo y razonable dadas las circunstancias. Los hombros de Sara se desplomaron cuando el juez habló. Ya no se trataba solo de pagar por daños físicos, se trataba de responsabilidad por sus acciones. El acuerdo incluía disposiciones para que ella recibiera asesoramiento y capacitación en gestión financiera, requisitos que inicialmente había resistido pero que finalmente aceptó. Además, continuó el juez, el papel de la señora Mary Anderson como cómplice se ha abordado a través de un acuerdo por separado que le exige que pague $500,000 en daños y horas completas de servicio comunitario centrado en la educación de los derechos de propiedad. Mamá asintió ligeramente, su rostro una máscara de renuncia. El requisito de servicio comunitario había sido mi idea, una forma de convertir esta experiencia dolorosa en algo educativo para los demás. Hablaría en los seminarios de bienes raíces sobre la importancia de respetar los derechos de propiedad, incluso dentro de las familias. Después del fallo final del juez, nos reunimos en el pasillo del tribunal. Los pisos de mármol y las paredes con paneles de madera parecían absorber la tensión cuando Sara se me acercó por primera vez en meses sin enojo ni acusaciones. Entiendo ahora, dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. No solo tomé tu casa, tomé tu confianza, tu privacidad, tu sentido de seguridad. Lo siento, David. Realmente lo soy. La disculpa, aunque tarde en llegar, se sintió sincera. Los meses de procedimientos legales habían eliminado su sentido de derecho, obligándola a enfrentar la realidad de sus acciones. Las imágenes de seguridad, jugadas repetidamente durante las deposiciones, le habían hecho imposible mantener la ficción de que solo era una hermana que necesitaba ayuda. ¿Qué pasa con los niños?, pregunté, pensando en Emma y Jack, que se habían quedado con su padre Mark durante los procedimientos judiciales. El acuerdo de custodia había sido modificado, dándole la custodia primaria con Sara después de supervisar visitas hasta que completó su asesoramiento obligatorio. Están ajustándose, respondió Sara, limpiando una lágrima. A Emma le va mejor en la escuela ahora que las cosas son más estables. Jack todavía pregunta por la sala de juegos a veces, pero Mark ha sido realmente bueno para ayudarlos a comprender por qué tuvimos que mudarnos. La restauración de mi casa ya estaba en marcha. Un equipo de contratistas había estado trabajando durante semanas para deshacer los cambios que Sara había hecho. El arce japonés, demasiado dañado para salvar, había sido reemplazado por un nuevo espécimen. Los paisajistas profesionales estaban recreando mi diseño original de jardín, aunque llevaría años madurar. Mi oficina en casa estaba siendo restaurada a su antiguo estado, la sala de juegos de los niños desmantelada cuidadosamente para preservar cualquier artículo que los niños puedan tener. Las paredes habían sido repintadas a sus colores originales, y mis muebles estaban siendo devueltos del almacenamiento. El sistema de seguridad se había actualizado por completo, con nuevos protocolos en su lugar para evitar el acceso no autorizado. Mamá se acercó a nosotros, sus pasos dudan. Los últimos meses la habían envejecido visiblemente, su cabello ahora más gris que marrón. La casa en la calle Cedar, dijo, dirigiéndose a Sara, la que vimos la semana pasada. El propietario aceptó su oferta. Es pequeño, pero es un comienzo. Esta fue una noticia para mí. Sara había estado buscando su propio lugar, algo dentro de sus medios ahora limitados. La casa en Cedar Street era modesta pero en un buen distrito escolar, lo suficientemente cerca para que los niños visiten a sus amigos. ¿Cómo administraste el pago inicial?, pregunté, curiosidad superando mi reserva habitual. Vendí mis joyas, respondió mamá. Y algunas antigüedades de la abuela.
Es hora de que todos comencemos a tomar mejores decisiones. La cobertura mediática del asentamiento fue sustancial pero medida. El titular del Boston Globe decía: la disputa de propiedad familiar termina en un liso. Las estaciones de noticias locales se centraron en los aspectos educativos, la importancia de los límites claros, los peligros de habilitar el comportamiento, las consecuencias del derecho. James le estrechó la mano cuando salimos del Palacio de Justicia. Ya sabes, dijo pensativamente, este caso se citará en las clases de derecho inmobiliario en los próximos años. Es un ejemplo perfecto de cómo la dinámica familiar puede complicar los derechos legales. Afuera, el aire de otoño era nítido y claro. Hojas deslizadas por los escalones del tribunal, rojo y dorado contra la piedra gris. Había pasado un año desde que había regresado de Singapur para encontrar mi casa tomada. La ira que me había llevado a presentar la demanda se había desvanecido, reemplazada por una comprensión medida de la naturaleza humana y la importancia de los límites. Esa noche, me senté en mi oficina en casa restaurada, todo en su lugar adecuado. La silla de cuero todavía tenía su comodidad familiar, y mis libros una vez más alineaban los estantes en sus filas ordenadas. Pero algo había cambiado, no en la habitación, sino en mí. Abrí mi computadora portátil y comencé a escribir un correo electrónico a Emma y Jack. A pesar de todo lo que había sucedido, seguían siendo mi sobrina y sobrino. No habían pedido nada de esto, y tal vez era hora de construir nuevos puentes, basados en el respeto y los límites claros en lugar de los derechos y la suposición. Querida Emma y Jack, escribí, sé que las cosas han sido difíciles, y quiero que entiendas que nada de esto fue tu culpa. A veces los adultos cometen errores, grandes, pero eso no significa que no podamos encontrar un camino a seguir. El siguiente fin de semana, organicé una pequeña cena familiar, no en mi casa, sino en un restaurante neutral de la ciudad. Sara trajo a los niños y mamá también vino. La conversación fue incómoda al principio, pero a medida que avanzaba la noche, algo cambió. No estábamos tratando de fingir que no había pasado nada, en cambio, lo reconocíamos y tratamos de aprender de él. Tío David, dijo Emma mientras terminamos el postre, papá dice que podemos venir a visitarte a veces, si está bien. No vivir allí, agregó rápidamente, solo para visitarlo. Correctamente. Sonreí, recordando su pregunta anterior sobre por qué no solo habían preguntado en primer lugar. Me gustaría eso, respondí. Configuraremos un horario, con el permiso de sus padres. Y tal vez podamos construir una sala de juegos adecuada, en su nueva casa.